introducción de pues la historia. Vamos a ver que William Harvey fue uno de los pioneros en el que pues propuso un modelo teórico del funcionamiento del sistema circulatorio animal que lo plasmó en su obra Motus Cordis. Esto fue publicado en 1628. Posteriormente, Stephen Hall en 1711 pues informó la medición del gasto cardíaco mediante el uso de tubos introducidos en las venas y en las arterias de los caballos. Después, la triada de Fritz, Unger y Love, ellos pues también tuvieron una aportación importante que fue ellos ya vieron como tal bueno, antes de él, perdón, después de Stephen, seguía Claude Bernard. Él desafió el modelo de combustión pulmonar y pues afirmó que la temperatura de la sangre variaba significativamente a nivel sistémico y a nivel pulmonar, y pues también desarrolló el exponer las venas yugular y la carótida para realizar mediciones. Y ahora sí, Fritz y Ernest Unger y Love, ellos continuaron así con el cateterismo, y pero ellos lamentablemente pues no fue documentado su experimentación. Ya fue hasta con Frosenman. Él fue el primero que realizó el cateterismo en vivo a su propio corazón, que fue alrededor de 1929. Y aquí está la línea, por si les interesa, ¿verdad? Bueno, ahora sí entrando al tema, vamos a ver qué es el cateterismo. El cateterismo pues es un método diagnóstico invasivo, el cual nos va a ayudar a la medición de las presiones de la cavidad cardíaca, así como medir las presiones de la circulación arterial pulmonar. Esto más que nada, o sea, puede ser útil para muchas patologías. Bueno, más adelante les hablo de las indicaciones, pero pues también nos hablaba sobre la hipertensión pulmonar y los valores que se acaban de sacar este año, de acuerdo a las presiones de la arteria pulmonar media, a la presión capilar pulmonar y a la resistencia vascular periférica. También nos permite pues obtener parámetros hemodinámicos identificados para predecir el riesgo, y nos ayuda a la demostración de vasoreactividad, valoración de respuesta, de tratamientos insaturados o estudios pacientes candidatos a trasplante pulmonar. En cuanto a las indicaciones, bueno, en los artículos que lo leí los dividían en tres, de que indicaciones preoperatorias que aconsejan la utilización. En estas encuentran al paciente con función ventricular deprimida, pacientes con hipertensión pulmonar, pacientes hemodinámicamente estables que requieren apoyo inotrópico, así como también pacientes programados para trasplante cardíaco y hepático. En cuanto a las condiciones intraoperatorias, vamos a ver que es útil en procedimientos que condicionen las pérdidas sanguíneas importantes y que este tipo de pacientes presenten enfermedad arterial coronaria, así como pacientes hemodinámicamente inestables, como ya les mencioné, pues que requieran balón de contrapulsación. En cuanto a indicaciones de reanimación, se pueden dividir en diagnósticas y de monitorización. En cuanto a las diagnósticas, se va a ser útil en los estados de shock, en los estados hemodinámicos que nos van a ayudar, o bueno, que nos ayuda a evaluar las condiciones del llenado vascular y del gasto cardíaco. Y en cuanto a monitorización, el catéter nos permite una vigilancia hemodinámica en los pacientes con riesgo de inestabilizarse, sobre todo porque este tipo de cateterismo pues también nos ayuda a la monitorización del gasto cardíaco y de la saturación venosa mixta, y pues todo esto nos puede ayudar o apoyar al diagnóstico pues, del fallo multiorgánico, shock, impactos.
etcétera. Así como también el estudio hemodinámico de un paciente que cursa con tromboembolismo pulmonar. Esas serían varias de las indicaciones, porque realmente pues son muchísimas, pero son como que las más importantes. En cuanto a... ¿Tienen alguna duda? ¿Y si me escucho bien? Sí, sí, escucho. Te escuchas bien y todo bien. Ah, gracias. Bueno, en cuanto a la técnica de medición, vamos a ver que pues el punto de acceso, pues realmente no existe como un sitio ideal, pero pues se debe de evaluar obviamente la existencia de zonas de trauma, circunstancias clínicas, por ejemplo, si presenta o no anormalidades de la perfusión. Pues se debe de evaluar realmente todo, pero normalmente em, los sitios de acceso serían la vena yugular interna y la femoral, pero se guían más por la yugular interna. Entonces, en cuanto a la técnica del Eldinger es una punción, bueno, no sé si se ve en la imagen. Déjenla amplio un poquito. Vamos a hacer una punción con la aguja a nivel subtérmico, más o menos, o sí, y se va a introducir una guía metálica a través de la cánula. Después de se va a empezar a introducir al vaso, perdón, y ya después se va a retirar la guía y se va a colocar o se va a ir introduciendo el catéter. Ay, bueno, aquí está. Normalmente se usa la yugular. Ya, listo. En cuanto a la preparación y el equipo, vamos a ver que es importante la premedicación con sedantes y analgésicos para ayudar a reducir la ansiedad y pues obviamente el dolor, porque como es un procedimiento invasivo, obviamente el paciente va a sentir dolor. Y bueno, ¿qué equipo vamos a usar? Bueno, aquí les puse una imagen de un monitor, que este monitor nos va a estar ayudando a verificar las presiones y asimismo pues un electrocardiograma, en caso que pues se nos presenten algunas complicaciones durante la intervención. Se van a utilizar monitores para registrar las presiones, un transductor de presión, guantes estériles, sábanas estériles, compresas estériles, o sea, todo, pues es que es una intervención importante, entonces se tiene que tener todo un protocolo. En cuanto al catéter, vamos a usar el catéter de Swangans. Este tipo de catéter pues existen de 2, 4, 5 y 7 lúmenes, de acuerdo pues a las necesidades que el profesional en ese momento pues requiera. Vamos a ver que este es un catéter de poliuretano de 110 centímetros de largo. Va a presentar un balón en su extremo distal de 1.5 centímetros cúbicos de capacidad. A unos que 5 centímetros del extremo distal vamos a tener el termistor. El termistor nos va a ayudar nos ayuda a calcular el gasto cardíaco mediante la termodilución, que más adelante se las voy a explicar. Bueno, entonces, una vez introducido el catéter, obviamente se tiene que verificar antes que pues, el balón esté en perfectas condiciones y ya posteriormente se introduce y se infla. Una vez ya inflado, pues permite que el catéter vaya avanzando de acuerdo al flujo sanguíneo y esto pues nos va a ayudar a que el mismo balón no toque con estructuras importantes. También vamos a ver que ah, va a presentar ¿cómo le diré? Bueno, tiene diferentes orificios que aquí bueno, encontré una imagen, que nos ayudan a permitir las mediciones de las presiones
conforme vaya avanzando el catéter. Vamos a ver que también pues, va a tener un orificio para infusiones o colocación de marcapasos. Vamos a ver que también tiene un orificio que es útil para la infusión, bueno también, infusión de líquidos. El termistor de respuesta rápida pues nos va a ayudar a medir la fracción de eyección del ventrículo derecho, así como también va a tener un adaptador a la computadora que este nos va a ir pues graficando. Y pues bueno, así sería un catéter Swan-Ganz. Les traigo un video. Espera. A ver si se ve. No se pica. ¿Lo ven? Si se reproduce. No, se ve estático. Ay, no sé cómo iniciarlo. Bueno, luego se los pongo al final. Ahí está. La película que nos recomendó ver el doctor, porque Bueno, esa fue una breve explicación del catéter. Vamos a ver qué... Ay, ¿dónde le pico? ¿Qué le piqué? Ayuda. No me sale nada, perdón. ¿A usted le sale algo? Es que a mí no me sale nada. No, está negro. Igual. Ahí se ve la diapositiva de los ¿Ahí? ¿Sí se ve? catéteres. Sí. Ah, ya me salió. Bueno, vamos a ver que la introducción del catéter, conforme vayamos avanzando, nos van a ir lanzando ondas que pues nos van a ser importantes porque pues para ir midiendo los parámetros hemodinámicos que ay, ¿por qué sale así? ¿Por qué no me sale? Es que le avanzo y me sale negro, perdón. Bueno, de hecho estamos viendo una diapositiva que ya nos habías presentado. No sé si estás proyectando otra. No, me sale de que negro, pero no sé cómo avanzarle. O sea, ya le Igual y piqué. deja compartir y vuelve a compartir. Esperemos que sí. A ver. Ya. Aspectos fisiológicos. No, bueno, a mí me sale que estamos en la del, ¿cómo se llama? En la del videíto. Mm, mm, no. Bueno, no sé. Ay, ya se me trabó, espérenme, perdón. No, ¿qué pasa? A ver.
¿Ahí? ¿Qué ven? Ahorita nada. Nada. Nada, Brody, absolutamente nada. Es que a mí ya me sale que aspectos fisiológicos. Pero si estás compartiendo. Sí. Es que no estás compartiendo pantalla. No. Ay, esperen un poquito. Ay, ¿por qué me sacó? ¿Ahí? Sí, ya se ve. Ay, es que mi Ahí se ve el PowerPoint en chiquito. O sea, ahí ya se ve proyectado. Es que a mí ahí ya no me sale. No sé qué hacer, amigos, ayuda. Está en la Bastante, diapositiva del video. ¿Cómo? Déjenme pues adelanto del igual ponte en la otra diapositiva, síguete el video y ya. O presenta el PowerPoint chiquito si ya no se puede. Pues sí, también. De dos intentos y si no puedes, pues el chiquito. Sí, es que no sé qué está pasando con mi computadora. Ahí no le sale nada. No, No. ¿Ahí? sí. Sí, ya está completa. Ay, ahora, espérenme, que se me trabó mi... No puede ser, ¿por qué me pasa esto? Pues déjalo en el chiquito mensaje. No batalles. O pásasela a alguien más. Sí, se los puedo pasar a alguien. Libro sí. A ver, ahí ya le sale. Sí. Sí, en Bueno, aspectos fisiológicos. sí, bueno, mientras se me vuelve a fallar. Bueno, en cuanto a aspectos fisiológicos, vamos a ver que la Sociedad Europea de Cardio y la Respiratoria nos manejaban que es importante la medición adecuada de la presión del capilar pulmonar, pero esta debe ser tomada con bueno, debe ser basada en la puesta de un transductor y este debe estar en cero, así lo manejaba. Este es el transductor, no sé si le salga la imagen, es como para poner como a la altura de aproximadamente, bueno, mencionaba que en el cuarto espacio intercostal, en la línea anterior axilar, ahí se supone que estaba equilibrado con la expresión de la aurícula derecha. Bueno, se supone que ahí está equilibrado. Bueno, no sé si ven en la imagen de aquí abajo, en esta. Ay, aquí. Va a estar el corazón, bueno, las cavidades y se supone que a esa altura se debe de poner el transductor para que no haya una modificación en las presiones a la hora de la toma de las presiones. No sé si me di a entender. O sea, es como, bueno, yo lo veo de los que hacen así como la construcción y que tiene que, el agua, el nivel tiene que estar de que parejo, para que no haya como, se esté más equilibrado hacia un lado o hacia el otro y la toma de la expresión sea precisa. Bueno, vamos a ver que las tomas de las presiones deben de tener una lectura al final de la diástole y vamos a manejar las mediciones de la aurícula derecha como valores normales de 1 a 7 milímetros de mercurio. La presión de la arteria pulmonar en sístole va a ser de 25 milímetros, en diástole pues de 1 a 7 milímetros de mercurio. La media va a ser alrededor de 20.
en cuanto al gasto cardíaco, les había mencionado el uso de la termodilución. ¿Qué es la termodilución? Pues se les explico más adelante, la traigo más adelante, perdón. Confundirlos tanto. Bueno, aquí está lo que les iba mencionando. Entonces, a la hora de que se va introduciendo el catéter, aquí entra la primera cavidad. Bueno, el primer valor que vamos a tener va a ser la de la vena cava superior. Y los valores van a ser iguales a los de la aurícula derecha. Aquí es donde va entrando el catéter. Y aquí en el que les estoy mostrando en la imagen A, ahí van a ser las curvas que nos va a estar mostrando en el monitor que les mencioné antes, que va a mostrar las curvas de las presiones y el electrocardiograma. ¿Sí? Entonces, vamos avanzando con el catéter y vamos a llegar al ventrículo derecho, que en la imagen B, aquí nos va a mostrar las curvas de presión que maneja el ventrículo derecho, que en diástole es de 1 a 6 milímetros de mercurio y en sístole de 15 a 30 aproximadamente. En este momento es donde pueden aparecer arritmias o trastornos de la conducción, pero estos normalmente van a ser transitorios. Pero bueno, decía que nos podrían o no obligar a disponer pues de medicación antiarrítmica y que se contraindica el uso del catéter en pacientes con bloqueos avanzados siempre y cuando no se disponga de un electrocatéter en ese momento. O sea, no se puede hacer intervención. Bueno, ya, pasando del ventrículo derecho vamos a entrar a la arteria pulmonar, que sería la imagen C. En esta vamos a manejar las presiones de 6 a 12 milímetros de mercurio y ya posteriormente vamos a llegar al punto D, que en el punto D va a ser la presión de enclavamiento pulmonar o presión de capilar pulmonar y va a ser igual de 6 a 12 milímetros de mercurio. Vamos a ver que cuando aparece en el registro el trazado de las presiones de enclavamiento, ahí nos debemos de detener al momento de ir introduciendo el catéter y ahí se debe de deshinchar el balón. Acuérdense que en todo este tiempo el balón va inflado. Entonces ahí tenemos que desinflarlo y nos va a aparecer en el monitor la morfología de la curva de presión de la arteria pulmonar, que sería en la tipo C, en la imagen C. Si no es así, o sea, ahí debemos de... Esta maniobra nos sirve, mejor dicho, para verificar que ya estamos en el punto de enclavamiento pulmonar. Si no es así, debemos de retirar el catéter, o sea, obviamente con el balón desinflado y así, hasta que nos vuelva a aparecer de nuevo la curva. O sea, debemos de ver el cambio de presiones para saber que ya estamos y de curvas, pues, mejor dicho, para saber que ya estamos en un enclavamiento pulmonar. Vamos a ver que también el catéter nos puede hacer posible la distinción de una enfermedad pulmonar de origen cariogénico o no cariogénico y nos va a ayudar a establecer el diagnóstico hemodinámico. De igual manera, para establecer el tromboembolismo pulmonar masivo. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras condiciones de validez para decir, ok, estas presiones sí son útiles? Acuérdense que todo esto se va a hacer también después de la diástole, o sea, las mediciones que vamos a tomar como válidas. Va a contar como criterio de validez el momento en el que inflamos y desinflamos el balón y nos salgan las curvas de la presión de capilar pulmonar y la presión de la arteria pulmonar, o sea, la diferencia de esas dos. También debemos de verificar la morfología de la curva, que debe ser de la curva de capilar pulmonar, presión capilar pulmonar, perdón, debe ser
muy similar a la curva de la presión de la aurícula derecha. Vamos a ver que también el valor medio de la presión capilar pulmonar debe ser igual o inferior a la presión de la aurícula, de la arteria pulmonar en diástole, que ya se les había mencionado. Y bueno, también podemos verificar el pH de enclavamiento, que ya sea superior o menos, al menos 0.008, comparando la presión, el pH arterial. Bueno, esos son algunos de los criterios que podemos tener en cuenta a la hora de empezar a medir las ondas de presión. En cuanto a las morfologías de la onda de la presión, vamos a ver que esta es un pulso venoso normal, ¿sí? Vamos a ver que puede haber una ausencia de la onda A, que esta nos puede dar como patología de una fibrilación auricular. También manejaban la onda A en cañón, que podría ser esta, o sea, está demasiado, muy, bueno, prominente. Ahí puede manejar que la aurícula se contrae, pero las válvulas están cerradas o estenosadas, y pues puede ser indicativo de, como en esta imagen, de una estenosis tricuspidea. Bueno, continuamos. Una presencia de ondas B gigantes. Este tipo de ondas nos puede dar a referir una insuficiencia tricuspidia debido a que la presión de la contracción ventricular se transmite a la aurícula. Y bueno, aquí les puse otras dos ondas, que es una depresión muy marcada que nos puede dar indicativo de una pericarditis constrictiva. Y acá el patrón de un bloqueo AB completo, donde las ondas A son muy variadas y llega un punto en el que hay una onda pues muy prominente. Vamos a ver que también, de igual manera, si nos llegase a marcar unas ondas de presión igualadas, esto nos da un indicativo de un taponamiento cardíaco, o sea, no hay transmisión. Nada más un detalle, doctora. Recordar, ustedes vieron en neumología que a nivel pulmonar hay diferentes zonas conocidas como zonas de West. Sí. ¿Sí? Y estas zonas están dadas por la relación que tiene la presión alveolar, la presión arterial y la presión venosa. Se supone que en la zona 3, que es aquella donde la presión arterial supera a venosa y la venosa al alveolar, es donde realmente estamos obteniendo un flujo adecuado. Entonces, cuando yo aplico o yo inserto un catéter de flotación o un catéter de Swan-Ganz, precisamente parte de estos datos que usted habló de que son métodos de verificación es porque nos indican que realmente estamos en una zona 3 de West. Sí. Otro dato, si tengo al paciente bajo ventilación mecánica y le aplico PIP, obviamente el valor de la presión capilar pulmonar o presión de enclavamiento, si varía más del 50% cuando yo inicio la aplicación de PIP en relación a la que tenía antes del PIP, este también es un dato de que no estoy en una buena zona, que no estoy en la zona 3 de West, y por lo tanto no estoy realmente valorando las presiones intracavitarias. ¿Ok? Sí. Otro dato ya nos había dicho que habitualmente las presiones diastólica y de capilar pulmonar son iguales, pero en ocasiones existe un gradiente. Ya me decía, cuando existe ese gradiente, obviamente tiene que ser a favor de la presión diastólica de arteria pulmonar, una presión diastólica mayor que la presión en cuña. Pero en condiciones normales este gradiente no debe ser mayor de 4 milímetros de mercurio. Este es un dato importante. Cuando ustedes insertan el catéter de flotación, inmediatamente medimos la presión diastólica pulmonar, inflamos el balón, o bueno, nos vamos hasta la zona de enclavamiento y vemos si existe ese gradiente. Si existe ese gradiente, digo, bueno, una diferencia de 2 milímetros de mercurio, entonces ya no hay necesidad de que yo esté inflando el balón, porque a veces
el riesgo es que me puedo dejar el balón mucho tiempo inflado y generar un infarto pulmonar. Sí. Para evitar ese riesgo, pues es una maniobra muy simple, es cuando yo aplico el balón, la primera vez veo si existe gradiente y ya después voy pues sacando el valor de la presión en cuña o presión de clavamiento simple y sencillamente por la presión diastólica de acuerdo al gradiente ese que existía. Ahora también el gradiente es importante cuando yo tengo un paciente con hipertensión pulmonar. Una forma de saber el origen de la hipertensión pulmonar, si es realmente de origen pre o postcapilar, pues una maniobra muy simple es precisamente ver la diferencia de presión entre la diastólica pulmonar y la cuña. Si el gradiente es mayor de 5, el origen no es cardiogénico, el origen de la hipertensión pulmonar es meramente pulmonar. Si es menor de 4 milímetros el gradiente, entonces este es de origen cardiogénico y obviamente los manejos van a ser muy diferentes. ¿Ok? Sí. En cuanto a estas curvas, si se recuerdan, ya las habíamos visto cuando hablamos de la exploración del pulso venoso. Son prácticamente las mismas. Obviamente aquí es más fácil verlas que cuando estoy explorando el pulso venoso. Ya habíamos dicho que esta onda A me habla de la contracción auricular, la onda B, el seno X de la contracción ventricular, la onda B del llenado y el seno Y, en este caso del llenado auricular y el seno Y del llenado ventricular. Nosotros realmente cuando aplicamos o insertamos en un catéter de Swan, por ejemplo, en un paciente posinfartado, que de pronto no tenía soplos y de buenas a primeras aparece un soplo, ¿verdad? Holosistólico. Y tengo la duda si y el paciente se inestabiliza, hace un estado de choque cardiogénico, entonces yo tengo que diferenciar si ese soplo es producto de una comunicación interventricular o bien es por una insuficiencia mitral. En este caso, una insuficiencia mitral por ruptura de músculos papilares. Bueno, una forma muy simple, yo inserto el balón y entonces lo que voy a buscar es la presencia de ondas B. Si yo tengo estas B gigantes, normalmente, como ven aquí, la onda A es de mayor magnitud que la onda B. Entonces, cuando tengo una B gigante que supera en voltaje o en altura a la onda A, pues esto ya me verifica que el origen de ese soplo y el origen del estado de choque es una ruptura de músculos papilares con una insuficiencia mitral aguda. En cambio, si no presenta esto, bueno, el siguiente paso es tomar gasometrías a diferentes niveles para buscar lo que conocemos como salto oximétrico y así hacer el diagnóstico como una comunicación interventricular. ¿Ok? Sí. Entonces, básicamente eso es lo que quería comentarles, jóvenes. Muy bien, doctora. Adelante, perdón por la interrupción. No se preocupe, doctor. Bueno, vamos a pasar a los parámetros hemodinámicos que nos va a arrojar este método. Son todos estos, o sea, es una tabla muy grande, pero les voy a hablar sobre, pues no los más importantes, pero no sobre todo, pero les voy a hablar principalmente de la presión venosa central. Esta es la registrada a partir de la vía proximal del catéter, la introducción del catéter, y pues va a ser situada a nivel ya sea de la vena cava superior o de la aurícula derecha. En ausencia de obstrucción entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, esta presión va a ser equivalente a la presión telediastólica del ventrículo derecho. Aquí está, no sé por qué sale así, bueno, aquí ya. La presión, lo que les acabo de mencionar, la presión va a ser igual a... ¿por qué lo puse ahí? Nos puede igualar a la presión telediastólica ventricular. Y solo es similar, bueno, vamos a ver que estos valores solo van a ser similares cuando la punta del catéter se encuentra en la zona T del pulmón, que es lo que nos acaba de mencionar el doctor, que debemos estar en la zona 3 para que sea validada las tomas de todas las presiones. No sé qué dice, bueno. Entonces, vamos a encontrar
parámetros alterados, por ejemplo, en una insuficiencia aórtica, cuando la presión telediastólica sea mayor a la presión de capilar pulmonar. En cuanto a la insuficiencia respiratoria, podemos decir que si la presión capilar pulmonar es mayor que la presión telediastólica, nos puede indicar eso. Así como un ventrículo poco compliante, vamos a ver que la presión capilar pulmonar no se me olvidó el otro, es menor que la presión telediastólica. Bueno, ahí están los valores de 2 a 6 mililitros de mercurio. En cuanto al gasto cardíaco, vamos a ver que gracias a la introducción del termistor que se encuentra en el catéter, nos va a ayudar a registrar los cambios de la temperatura sanguínea. Les comentaba que esto es gracias a la técnica o al modo de termodilución, que pues va a ser, consiste, mejor dicho, en que se inyecta líquido, ya sea suero salino, fisiológico o glucosado. Esta va a ser a temperatura diferente de la sangre. Normalmente puede ser pues más frío, obvio, o a temperatura ambiente, pero obviamente tenemos que ver que la temperatura ambiente y la temperatura de la sangre no son la misma. Entonces, al mezclarse en la sangre, va a bajar la temperatura y al llegar, la sangre va a bajar de temperatura y al llegar a la punta, cerca del extremo distal del catéter, se va a registrar el cambio de temperatura. Y gracias a esto es como podemos medir el gasto cardíaco. Vamos a ver que para que tengamos este tipo de medición, pues varían muchas cosas. Por ejemplo, la posición del paciente. Vamos a ver que el gasto cardíaco, de acuerdo a la posición del paciente, puede ser hasta un 30% más alto. Decía que en decúbito era más alto. En cuanto al tipo de líquido inyectado, mencionaba que los mejores resultados se obtienen cuando se inyectaba suero fisiológico o suero glucosado al 5%. En cuanto al volumen inyectado, el volumen inyectado se aconseja que sea alrededor de 10 mililitros. Y en cuanto a la temperatura, manejaban que los mejores resultados, más exactos por así decirlo, se obtienen si se enfría la solución hasta una temperatura de 5 grados. Entonces, el área bajo la curva va a ser inversamente proporcional al flujo sanguíneo de la arteria pulmonar, que esto nos va a hacer la equivalencia al gasto cardíaco. En cuanto a consideraciones fisiopatológicas, vamos a ver que en una insuficiencia tricuspidia pueden dar lugar a resultados demasiado bajos, ya que el indicador, que es la sangre fría, puede sufrir regurgitaciones antes de pasar a la arteria pulmonar. Una curva que nos va a dar una curva de prolongada y de baja amplitud. Por ejemplo, esta. En cuanto a estados igual de bajo gasto, al condicionar las curvas de escasa amplitud, se disminuye la exactitud del método de termodilución, por lo que se nos recomienda que se empleen las soluciones a un volumen un poco más elevado. En cuanto a los shunts intracardíacos, vamos a ver que puede dar resultados falsamente elevados, si son de derecha o de izquierda. De derecha a izquierda, pues. Parte del indicador, que es la sangre, se escapa y pasa a las cavidades izquierdas dando una curva abreviada, similar a la de un gasto cardíaco elevado, como es esta. Y la última curva es una curva que nos sale cuando la técnica de la inyección no es la correcta, ya sea que hayan puesto un volumen menor, la temperatura del líquido no sea la adecuada, ya sea a temperatura de la sangre, o que pues haya variedades de líquido que se decidió inyectar de la solución.
o la velocidad de la inyección también hace que varíe. Sí, sí, sí. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la presión vascular, la resistencia a la presión vascular pulmonar y la sistémica, bueno, periférica. Representan las resistencias vasculares periféricas. Estas se calculan a través de, pues, del gradiente de presiones desde la aorta hasta la aurícula derecha y están inversamente relacionadas con el flujo sanguíneo, que sería el índice cardíaco. Y en cuanto al índice de resistencia vascular pulmonar, esta pues son proporcionales al gradiente que pasa a través de la vasculatura pulmonar, desde la arteria pulmonar hasta la aurícula izquierda. Ay, no sé por qué no salió. Bueno, en cuanto a otro tipo de parámetros hemodinámicos que podemos establecer, pues podemos utilizar ciertas combinaciones de datos para poder establecer la conducta clínica a seguir. Aquí manejaban 3 situaciones: la situación de hipovolemia, shock cardiogénico y de shock vasogénico. En cuanto a la hipovolemia, vamos a ver que hay una disminución del llenado ventricular aunado a una caída del volumen minuto, y esto nos va a llevar a una vasoconstricción periférica. Entonces aquí los valores del llenado ventricular van a ser bajos, del volumen minuto va a ser bajo, y como va a haber una vasoconstricción periférica, pues va a haber el valor de la resistencia vascular va a estar aumentado. Esto en hipovolemia. En shock cardiogénico vamos a ver que en este caso pues es por una falla miocárdica, va a haber un bajo volumen minuto, y pues nos va a llevar a una contractilidad disminuida, provocando un aumento de la presión. Y esto nos va a llevar a una vasoconstricción periférica. Todo esto pues para mantener una presión arterial con perfusión adecuada o compensada. Entonces aquí los valores o los patrones a seguir sería: vamos a tener valores altos del gasto, bajo volumen minuto y una alta resistencia vascular sistémica. Y en cuanto al shock vasogénico, vamos a ver que aquí hay una pérdida del tono vascular de las arterias o del sistema venoso. Y aquí nos mencionan las combinaciones de los datos, que va a haber una baja resistencia vascular, ya sea porque les mencioné que pues hay una pérdida del tono vascular en el sistema venoso y en el sistema de las arterias. Entonces se va a ver reflejado en estos dos datos. Y el volumen minuto, pues este puede variar, puede estar alto o puede estar normal. Entonces, con esto también pues nos podemos guiar a ciertas situaciones que está pasando el paciente. En cuanto al manejo hemodinámico, vamos a ver que si hay una WEC baja, el objetivo va a ser pues obviamente elevarla hasta 15 a 18 milímetros de mercurio. El manejo va a ser con medicación vasoactiva, puede ser pues adrenalina, norepinefrina, lo que sea. Si presentamos un volumen minuto bajo, ¿qué vamos a hacer de aquí? Pues va a depender si hay una resistencia vascular elevada. Y si, por ejemplo, aquí menciona, si con resistencia vascular elevada, si no hay hipotensión, el tratamiento a seguir, pues vamos a usar angionistas beta, como la dobutamina. Y si es con resistencia vascular baja o normales, va a ser con un manejo de dopamina. Entonces vamos a empezar a checar estos parámetros para ver qué tipo de manejo vamos a darle al paciente. Si la resistencia vascular es baja, vamos a ver que si presenta el volumen minuto bajo o normal, como en el cuadro anterior, pues el manejo va a ser con dopamina. Bueno, decía que se prefería el manejo con dopamina.
Si la resistencia vascular baja persiste junto con un volumen minuto elevado, aquí el manejo pues vamos a utilizar noradrenalina sola o combinada. Va a depender obviamente de la frecuencia cardíaca para ver si se hace la combinación o no. Por eso pues es necesario pues hacer un balance entre los riesgos y beneficios que trae al paciente y bueno, evitar provocarles más daños y pues que la patología que está presentando el paciente pues no avance. Ahora sí, ¿qué problemas frecuentes nos podemos presentar a la hora de hacer esta intervención? Vamos a ver que puede haber una dificultad de introducción en el ventrículo derecho. Aquí nos mencionaba el artículo que podemos usar la maniobra de desinflar el balón e inflarlo con suero fisiológico, esto pues para que sea como más pesado, y colocamos al paciente de cúbito lateral izquierdo para que por la gravedad pues caiga al ventrículo derecho, siempre y cuando pues tengamos una dificultad para introducirlo, ¿verdad? También podemos tener una dificultad en la introducción en la arteria pulmonar. Aquí pues lo único que podemos hacer es evitar introducir el catéter con movimientos rápidos, sino hacerlo de manera suave y continua. De igual manera, la dificultad de enclavamiento, les mencionaba anteriormente que si tenemos problemas, debemos de desinflar el balón y volverlo a inflar. Y esto nos puede dar como atención o alarmado a que el balón no está inflado de manera uniforme. También otro tipo de problemas que nos podemos enfrentar pues son las arritmias, que son como lo más frecuente, serían las ventriculares. En estos casos puede que el miocardio esté irritable, así como también podemos tener el riesgo de bloqueo de rama derecha, porque pues estamos introduciendo el catéter en las cavidades derechas, lo que expone al paciente, en pacientes, perdón, con bloqueos de rama izquierda, no sé si me entienden. O sea, en las indicaciones, pues, si metemos al paciente con bloqueo de rama izquierda, podemos ocasionarle un bloqueo de rama derecha y hacer un bloqueo completo por simplemente el hecho de introducir el catéter en las cavidades. No sé si me entienden. Lo llevamos a sistolia prácticamente. Sí. A ver, nada más aquí, perdón, doctora, eso de la infusión de soluciones para inflar el balón, eso está contraindicado. Lo de... Eso, para sí, el ventrículo derecho. Para poderlo pasar al ventrículo derecho, eso Sí. no hagan caso. O sea, nunca deben administrar líquido hacia el balón porque ese líquido no lo pueden sacar. Perdón. ¿Sí? Entonces, a la hora de retirar el catéter, pues va a generar muchas lesiones a las estructuras, a las diferentes estructuras. Y si usted lleva el catéter hasta la arteria pulmonar, pues le va a hacer un infarto pulmonar al paciente porque ahí va a estar impidiendo el flujo. Entonces, nunca administrar líquido, es puramente aire. Se acabó. Muy bien. ¿Sí? Ahora. Pero no lo lean. Sí, no, pero eso no es cierto. Eso, o sea, no siempre lo que leemos todo es verdad. Es verdad. Sí, ahora, en ocasiones se pueden asociar variantes de choque. O sea, yo puedo tener un paciente con choque cardiogénico, pero también estar con hipovolemia. ¿Sí? Sí. Entonces, obviamente, ¿cuáles son las situaciones o los cuadros característicos de cada uno? Bueno, como dicen el hipovolémico, lo más común, las hemorragias. En el cardiogénico, el más frecuente, el choque por un paciente que hizo un infarto. Y en el vasogénico o distributivo, que también se conoce así, pues el más frecuente o el prototipo es el séptico. Pero no siempre el problema es sepsis, también puede haber problemas neurocardiogénicos que me llevan a choque, ¿sí? Choque neurogénico. Es muy frecuente en el caso de nuestra materia, por ejemplo, nosotros que recibimos pacientes posoperados que se sometieron a un paro cardíaco y que fueron
asistidos con una bomba de circulación extracorpórea. El contacto de la sangre del paciente con la bomba, que es un tejido o es un elemento extraño, pues va a generar una respuesta. Y esa respuesta me provoca, obviamente, un proceso inflamatorio generalizado. De hecho, lo más importante o lo más complejo del manejo postquirúrgico es precisamente ir controlando todo ese proceso inflamatorio. Entonces, a nivel hemodinámico, este proceso inflamatorio se va a manifestar como un choque distributivo. Y precisamente, y a eso se le conoce como choque vasopléjico o síndrome vasopléjico. Y una de las formas en que yo sospecho que el paciente está haciendo vasoplejía o síndrome vasopléjico es porque le estoy administrando, o sea, tiene el patrón hemodinámico de distribución, o sea, resistencias vasculares bajas, gasto cardíaco elevado, etcétera. Ya dijo ahorita. Y el paciente está con bajo gasto, digo, con choque, pues está hipotenso, etcétera, etcétera. Entonces, yo le administro líquidos, no responde, le administro noradrenalina, no hay respuesta. Entonces aquí, este choque está dado por un exceso de producción de óxido nítrico. Entonces, fármacos que utilizamos para contrarrestar el efecto del óxido nítrico en estos pacientes, la vasopresina, y si no tenemos la vasopresina, el azul de metileno. ¿Ok? Muy bien. Cuando tengo, como ya vio ahí en los perfiles hemodinámicos, tanto en la hipovolemia como en el choque cardiogénico, tengo resistencias vasculares elevadas y un volumen minuto, un gasto cardíaco bajo. La diferencia entre uno y otro es el valor de la cuña. En el caso de la hipovolemia, la cuña está baja. En el caso del choque cardiogénico, la cuña está elevada. Entonces, cuando hay una combinación de estos, pues, ¿qué tendré? Una cuña normal, con un gasto cardíaco bajo y con unas resistencias vasculares elevadas. ¿Ok? Sí. Y bueno, ya para terminar el tema, en cuanto a las complicaciones que esta intervención nos pueden dar, pues pueden ser relacionadas al sitio de punción, que puede ser podemos ocasionar un neumotórax, o podemos hacer una punción arterial, un hematoma, podemos originarle una embolia gaseosa al paciente, así como lesiones nerviosas o una fístula arteriovenosa. En cuanto a las relacionadas a la inserción como tal del catéter, pues podemos desencadenarle arritmias o podemos lesionar estructuras endocardíacas a la hora de ir avanzando o a la hora de retirar el catéter. Y en cuanto a las relacionadas con el mantenimiento del catéter, el doctor ya nos mencionó que podemos llevar al paciente a un infarto pulmonar, a un tromboembolismo. Mencionaba que la más importante es la ruptura de la arteria pulmonar, por ende esto no puede ser un procedimiento tan tardado y no podemos tener el catéter tanto tiempo. Así como también podemos llevar a una infección del catéter o de igual manera, pues lesiones endocárdicas. Y pues ya. ¿Tienen alguna duda? Nada más un detalle, doctora. Muy bien, nada más recordar, no necesariamente cuando insertamos un catéter de flotación, un catéter de sonda, no necesariamente siempre voy a tener que sacar el gasto cardíaco. Ya nos dijo usted que hay situaciones en que nos dan falsos valores de acuerdo a la curva, o sea, curvas de gasto alto, curvas de gasto bajo, y no necesariamente ser así. Cuando tengo insuficiencias valvulares, cuando tengo comunicaciones intercavitarias, cortocircuitos, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo del motivo por el cual yo inserte el catéter, va a ser lo que yo voy a buscar. Ya les decía ahorita, por ejemplo, si yo tengo un paciente que está en choque cardiogénico después de un infarto y de pronto aparece un soplo, entonces, si quiero buscar la posibilidad de una insuficiencia mitral aguda, voy a buscar ondas B. Y se acabó, no tanto el gasto cardíaco. Yo inserto el catéter de ondas B, ya cumplió la función el catéter. Que no vi ondas B, saco gasometrías, corroboro que hay un cortocircuito, o sea, un salto oximétrico, que hay un cortocircuito intercavitario, también ya hice el diagnóstico y ya cumplió la función. Entonces, no siempre es sacar gasto cardíaco.
Y por otra parte también, repito, la ventaja que tenemos todos los médicos que trabajamos en unidades críticas en relación al médico que está, por ejemplo, en piso, ¿sí? Es que yo que estoy en la unidad crítica tengo la posibilidad de invadir a un paciente, ponerle un catéter, ¿sí? Eso no lo pueden hacer en piso. Entonces, ¿qué pasa? Hay que sacarle todo el jugo al catéter, no nada más ver números, no nada más ver presiones, no nada más ver gasto cardíaco, no, etcétera. O sea, ya van a ver, por ejemplo, en el cateterismo del lado izquierdo, las gasometrías, el valor de presiones, simple y sencillamente el trayecto que lleva el catéter ya me va dando diferentes diagnósticos. Acá un punto importante, las curvas de presión, las curvas me dan mucha información. Así rápidamente, doctora, póngame por favor la diapositiva donde están sus curvas. Para darles un ejemplo de esto. ¿Sí? Es muy frecuente que el paciente va con la previo. Ay, me fui muy Previo, esa mera. Ay, es que se me fue La que muy sigue. rápido. No, no sé qué pasó. 2 adelante, doctora, por favor. Entonces decíamos hacia adelante. Sí, es que me fui muy rápido y ya se me... A ver, ya, adelante. Sí, sí. Por ejemplo, es muy frecuente que el paciente salga con cierto grado de hipotensión de quirófano. Y entonces los anestesiólogos inmediatamente le administran norepinefrina, le administran Esas son las que siguen. esa Ok. mera. Entonces le administran, por ejemplo, dobutamina, etcétera, para tratar de controlar la situación. Sin embargo, nosotros vemos la curva de presión. Entonces, la curva me da mucha información, sobre todo, por ejemplo, aquí la curva de presión arterial pulmonar. Así rápidamente, jóvenes. La velocidad de ascenso me dice cómo está el inotropismo. ¿Sí? Aquí el punto más alto me habla de la presión sistólica de la arteria pulmonar. Después aparece una pequeña inflexión que se llama onda dicrota, que se corresponde con el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Después viene la diástole. Y entonces, obviamente, voy a ver yo, para saber cómo está el estado de volumen de este paciente, veo la anchura de la curva y la altura de la onda dicrota. Normalmente la onda dicrota, la altura de la onda dicrota no debe superar, o sea, no debe estar más allá de un 20% en relación a la altura de la curva total. Cuando el paciente está con hipovolemia, obviamente, ¿qué pasa? La curva dicrota aparece muy abajo y después la anchura se hace menor. Es una curva muy estrecha. Entonces es muy frecuente que nosotros veamos a esos pacientes hipotensos con curvas que me dicen, oye, ¿sabes qué? El inotropismo está bien. Y le estamos dando dobutamina y cuánta cosa porque está con hipotensión. Y lo que resulta es que la curva está muy angostita y la onda dicrota está muy abajo. Ese paciente lo que tiene es hipovolemia. ¿Sí? Si yo sigo dándole inotrópicos sin corregir la hipovolemia, va a llegar el momento en que el corazón va a claudicar y no lo voy a poder sacar adelante. Es como si yo voy con un burrito que lo voy latigando y no le doy de comer, pues llega el momento en que el burrito me dice, vete al diablo, me echo y para levantarlo está difícil. Lo mismo sucede con el corazón. Entonces, por eso les digo, es importante ver un todo. Aprovechar que tengo esta invasión y no nada más ver esto, no nada más ver los números, ver las curvas, que es muy importante. ¿Ok, jóvenes? Sí, doctor. Sí. Ok. Pues muy bien, doctora. Muy bien, muy bien. Y ahí, perdón por los Entonces nos vemos, si Dios quiere, el lunes, jóvenes. El lunes es puente, doctor. ¿El lunes qué, doctor? El día de la raza.
Pero eso fue hace muchos años, doctora. Ya ve que en Bueno. Max todo, hay puente para todo, doctor. Bueno, ok, nos vemos el martes. Gracias, Primero Dios. doctor. Buen Gracias, fin. doc. Hasta luego.